Bueno, ¿cómo están alumnos? Vamos a continuar con el cursado y también con la explicación de las temáticas respectivas a la unidad número 3. Es prematuro hacerles una devolución del primer examen parcial, el cual incorporó temáticas de los ejes 1 y los ejes 2, debido a que todavía hoy está habilitado el examen recuperatorio para todos aquellos alumnos que no hayan podido hacer el examen. Posteriormente, si ustedes quieren, esto siempre es a voluntad de los alumnos y a pedido de ustedes a través de la plataforma Moodle, podemos aclarar algunos temas que pueden haber quedado no muy claros, o que ustedes consideren que amerita una explicación más profunda. Lo podemos hacer. Por eso hemos ido agotando todos los recursos suficientes para que las unidades se entiendan de la mejor manera, con la subida de un material completo, con la subida de un material resumido y también subiendo estos videos que por ahí ayudan a aplicar otras herramientas de aprendizaje que muchas personas por ahí les cuesta mucho interpretar con la lectura. A veces cuesta leer, más cuando uno no tiene demasiada práctica, cuesta interpretar, y si son temas complejos también se nos hace por ahí un poco difíciles. Entonces, colaborarles a ustedes con estos videos puede llegar a ayudar a tener otro complemento más para ir aprendiendo de otra forma, y yo considero que mejor, ¿no? En mi caso a mí me sirve mucho por ahí escuchar a los profesores en los videos, porque uno puede retroceder una parte que no se entendió y eso nos permite por ahí adquirir mejores los conocimientos. Bueno, vamos a continuar. Ya estamos abordando la unidad número 3, también tienen habilitada la unidad número 4, pero particularmente esta unidad número 3 habla de el procedimiento para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen. Muchas veces seguramente han escuchado hablar de esta palabra escena del crimen. Ahora la vamos a profundizar. Tengan abierto, como les he explicado en otros videos anteriores, la ventana emergente para que a partir de ahí puedan ir escuchando el video y también puedan ir siguiendo el resumen y las dos ventanas, ¿no? El resumen y también el material completo, para que esto pueda guiarlos a dónde estamos parados respecto a las explicaciones. Bueno, en la organización republicana de gobierno, el cual ha adoptado nuestro país con esta división de poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, lo que trata es de llevar a cabo los fines de la nación, de que esta nación a la que pertenecemos pueda brindar la seguridad a sus ciudadanos, de proteger sus derechos, de que en un caso de ser víctima de un delito, las fuerzas que investigan esos delitos lo hagan de manera procedimental. Por eso ese Estado debe invertir en elementos científicos, tecnológicos, profesionalización de sus efectivos policiales, en este caso de la policía provincial, para que las investigaciones puedan ser más certeras, más efectivas, y siempre el efectivo policial debe estar preparado para abordar toda aquella situación que amerite una investigación, teniendo en cuenta que el efectivo policial muchas veces es el primero en llegar a la escena del crimen, es el encargado de la preservación de ese lugar del hecho, y por supuesto que estos actos procedimentales son tan fundamentales que de ellos depende muchas veces todo el resto de la investigación penal, la que puede terminar en un juicio oral, en un juicio público o en un juicio oral y no público, pero todo ello va a depender de la calidad de la información que se recolecte, cómo se procesa, cuál es la preservación del lugar del hecho. Bueno, ustedes tienen en la primera parte de este título, tienen el título Introducción y el lugar del hecho. En esa parte donde habla de introducción tienen básicamente explicado esto que les expliqué brevemente, que son la división de poderes y lo que pretende el Estado para que pueda llevarse a cabo un efectivo cuidado de los derechos humanos y para que pueda llevarse a cabo también las efectivas investigaciones y preservación de los lugares del hecho. Continuando con la segunda filmina,
vamos a describir este lugar del hecho y algunos conceptos básicos. Ustedes tienen en siguiendo el título que sigue después del lugar del hecho, tienen varias definiciones de las cuales vamos a tomar algunas. Por ejemplo, en la primera dice: el lugar del hecho es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación científica criminal con el propósito de establecer su naturaleza y quienes intervinieron. Creo que esto no amerita mucha explicación. Cuando hablamos de un espacio físico nos referimos a un domicilio, puede ser en un comercio, puede ser en cualquier lugar, espacio físico que puede ser susceptible, o sea que puede ser posible que se haya llevado a cabo un hecho criminal y que puede ser susceptible lógicamente de una investigación científica. Un segundo concepto puede estar integrado por uno o varios espacios físicos interrelacionados por los actos del acontecimiento investigado. Esto quiere decir de que se puede haber robado en una casa, seguidamente en un auto, seguidamente en otra casa. Un poco puede haber correlación de lugares. También se caracteriza por la presencia de elementos, rastros y o indicios que pueden develar las circunstancias o características de lo que allí ocurrió. Por supuesto que nosotros podemos encontrar elementos, por ejemplo, puede haber elementos que quedaron dispersos por la misma comisión del delito. El delincuente movió cosas para sacar otras, particularmente eso. Después, bueno, como una definición un poco más precisa, y esta está sacada del resumen, es que es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento, como les dije, que es susceptible de una investigación científica. Ese espacio físico puede estar integrado por 1, 2, 3, 4, 5 espacios físicos interrelacionados. Los elementos se caracterizan por la presencia de rastros. Pueden ser indicios que pueden develar las circunstancias o características de lo que allí ocurrió. Por supuesto que si nosotros llegamos a una escena del hecho, a un lugar del hecho, podemos encontrar elementos que pueden darnos indicio de cómo ha sido la mecánica del hecho. Esa escena del crimen, ese lugar del hecho, se denomina escena del crimen. Es eso, no es que se denomina escena del crimen solamente a lo que nosotros conocemos desde la práctica o desde el concepto básico como el lugar donde sucedió un homicidio. No, en este caso la escena del crimen va a ser ese lugar donde se produjo un hecho ilícito que amerita una investigación. Esa escena del crimen, cuando la naturaleza, circunstancias y características del acontecimiento lo permiten, sospechar la comisión de un delito. Bueno, respecto a la protección y aseguramiento del lugar del hecho o escena del crimen, bueno, ¿cómo se actúa respecto a ello? Como la protección inicial de ese lugar, ¿no? Mantener la inmediata intangibilidad, es decir, que tiene que ser intocable. Trato de cuidar, de preservar el espacio físico en el que pudieran hallarse elementos. Esto es fundamental para los primeros interventores, cuando estoy de patrulla caminando o cuando estoy en el patrullero y soy convocado por la central de comunicaciones o por un vecino que da aviso de que en determinado lugar, en determinado domicilio, se ha llevado a cabo un hecho ilícito. Bueno, lo que empiezo a buscar son rastros o indicios vinculados con el suceso, rigiéndonos por un criterio de delimitación amplio, a fin de evitar cualquier omisión o alteración o contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una preservación del lugar del hecho. Desde el momento que yo intervengo en esa comisión delictiva, debo, por todas las circunstancias que sean, delimitar el lugar del hecho. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esa delimitación? Seguido de un aseguramiento. Ese aseguramiento va a ser tratar de conservar de manera original el espacio físico en el que aconteció ese lugar del hecho, con la finalidad de evitar cualquier alteración, manipulación,
contaminación, destrucción, pérdida o sustracción de los elementos, rastros y o indicios que allí se encuentren. ¿Cómo hago esto? En la práctica, si no tengo cinta, la cinta que se ve en la escena del crimen comúnmente, donde acontece un delito, puedo poner elementos externos para delimitar ese lugar del hecho, ¿no? Desde el ingreso a un domicilio, ¿por qué? Porque pueden existir elementos, indicios, vestigios materiales que me permiten el levantamiento de rastros como huellas de pie calzado, como manchas de sangre, como cabellos, huellas digitales, huellas palmares. Entonces, vamos a tratar de preservar lo máximo que se pueda el picaporte de la puerta. Entonces, esto es la preservación y el aseguramiento. Me aseguro de que el efectivo policial no contamine, esto es fundamental, esa escena del crimen. Y es importante también preguntarle a la persona víctima de ese delito si ha manipulado algún elemento de la vivienda y cuáles elementos fueron manipulados por esa persona, por el propietario, que en el afán de revisar qué cosas le faltaban obvió el paso fundamental de avisarle a la policía. Esto también tiene que ver con una cuestión de educación social. Nosotros tenemos que tratar siempre de educar a nuestros ciudadanos que en caso de delitos lo primero que tienen que hacer es dar aviso al personal policial, justamente para no perder elementos que puedan ser pasibles de investigación científica. La responsabilidad del funcionario o de la fuerza de seguridad que primero arriba al lugar del crimen, sea por iniciativa propia, porque ha escuchado de que en tal domicilio o en tal comercio sucedió un hecho ilícito, o sea por la denuncia o por orden de autoridad competente, es el responsable de la protección inicial del espacio físico y de los elementos, rastros y o indicios que allí se encuentren. Esto lo establece el Código Procesal Penal de la provincia y es importantísimo tener en cuenta esa responsabilidad que tiene el efectivo policial de preservar ese lugar del hecho tal cual, repito esto, tal cual se encuentra, para que personal, en este caso de la Policía Provincial, del área, división, policía científica, puedan hacer el levantamiento de rastros con elementos técnicos de los cuales hemos hablado en el inicio de este video. Así funciona en la Policía Provincial, es decir, el personal que se encuentra cumpliendo su función de efectivo de seguridad, de patrulla o recorriendo en el móvil policial, son los primeros en llegar al lugar del hecho. Es por eso que de ellos depende el aseguramiento absoluto primario de ese lugar del hecho. ¿Cómo lo hago? Como dijimos, resguardando en lo posible el máximo espacio físico del cual se puedan levantar rastros. ¿Qué hago seguidamente? De ser necesario y con la urgencia del caso, en el caso de la presunción que haya un riesgo de vida de una persona, una o más personas o un animal adentro de la vivienda, o exista el riesgo de perder alguna prueba que pueda ser fundamental para la investigación, bueno, trato de marcar un determinado camino de recorrido, siempre después informándole al personal de policía científica cuál fue ese recorrido. Si tengo bolsitas, me pongo en los pies para evitar manchar. Si tengo guantes, me coloco esos guantes, siempre para preservar de la manera más original posible esa escena del crimen. Bueno, con estos dos primeros temas vamos a abordar hasta acá y vamos a seguir con otros videos tratando de explicar más profundamente qué es la escena del crimen.